puede metabolizar y me va a dar lugar a un 41% de T3, una desyodación del anillo interno me va a dar lugar a ET3 reversa. Y estas van a convertirse a través de unas enzimas, de 1, de 2 y de 3, selenoproteínas se llaman. Importante para nosotros, de 1 y de 2, de 1 y de 2, que se encuentran a nivel de hipófisis, a nivel de cerebelo, a nivel de tejido muscular, y de 3, importante para el sistema nervioso central, pero recordar que estas solamente van a producir T3 reversa. Cuando hablamos de tiourea o metimazol, propilturacilo, recordemos que van a actuar sobre el pool de T3. Lo que tenemos entonces es una concentración total de 8 microgramos por 100 mililitros de T4 y 0,14 microgramos por 100 mililitros. Más o menos libre de la tiroglobulina fijadora, de la prealbúmina, de la globulina de T4 es 0,03 o 0,04 dependiendo de los autores, y de T3 0,4. ¿Sí? La vida media es importante. Vean ustedes 0,75 de 24 horas más o menos, ¿no? Y 7 días para la T4. Si yo tuviera que reponer con hormonas tiroideas sintéticas T3, debería administrar más o menos 2 a 3 veces al día, por lo cual optamos por reponer con T4, además de que la T3 es cardiotóxica. Muchachos, les voy a pedir que seamos puntuales. Gente que está ahí esperando. Perdón. Vamos a admitirlo otra vez. Muy bien, ahora sí. Hay uno más. Ya. La fracción procedente de la tiroides es 100%, 100% para T4, pero por la pérdida del anillo externo a través de la 5-desiodinasa tenemos un 30% nada más. Vale decir que el 70% se convierte por la pérdida del anillo externo. Fracción hormonal intracelular 20% para T4 y T3 70%. Entonces, T3 1% de potencia metabólica y 0,4 para T4. Importante el transporte de las hormonas. Recordemos lo que hemos dicho antes en farmacología, el fármaco libre es el que va a unirse al receptor. Lo propio ocurre con las hormonas tiroideas. Hay 3 proteínas transportadoras: globulina fijadora de tiroxina, prealbúmina fijadora de tiroxina y el albúmina. 70, 20 y 10% en relación a la unión. ¿Cuánto queda libre de T3, que es la hormona activa? 0,4. ¿Y cuánto queda libre de T4? 0,3 a 0,4. Esa es la cantidad que va a ir a unirse a los receptores y va a producir transcripción genética. Algunas alteraciones que ocurren, fisiológicas y patológicas. Dentro de las fisiológicas, el embarazo aumenta la concentración de globulina fijadora de tiroxina. O sea que, ¿qué tengo en relación a la cantidad de fármaco libre? Menos hormonas tiroideas libres. Por aquello es que se debe incrementar la dosis en las mujeres embarazadas hipotiroideas. Disminuye entonces la concentración de la hormona libre. Los andrógenos, los glucocorticoides, la nefrosis y la cirrosis van a disminuir la cantidad de tiroglobulina fijadora de tiroxina. Por tanto, aumenta la concentración de la hormona libre. En relación a las interacciones medicamentosas, salicilatos, fenitoína o anticoagulantes orales van a desplazar a la tiroxina de sus uniones. No nos olvidemos que la aspirina tiene una unión a las proteínas plasmáticas de más del 99%, ¿no? Entonces aumentan la concentración de la hormona libre. ¿Cómo es la regulación de la función tiroidea? Vamos a hablar del eje hipotálamo hipofisiario. Ustedes saben que a nivel hipotalámico están los factores liberadores.
TRH se llama la hormona liberadora de tirotropina. Estimula a la TSH a nivel de la adenohipófisis, que está relacionada con todos, absolutamente todos los procesos de síntesis, y no solo eso, sino que también un crecimiento de la glándula y de la vascularidad. El ritmo es circadiano, pero a diferencia de las hormonas esteroidales que tienen una mayor concentración en las primeras horas del día, 8 de la mañana, las hormonas tiroideas a través de la estimulación, sobre todo de la TSH, tienen una mayor concentración en la noche. Y hay ritmo pulsátil además, pulsos. El frío condiciona mayor liberación, por ejemplo, la caquexia puede disminuir, etcétera, etcétera. El estrés severo disminuye la liberación de TRH, la psicosis aguda estimula la liberación de la TRH. Recuerden ustedes, los pacientes psicóticos siempre están hiperactivos, ¿no? Es por eso. En relación a la TSH, la somatostatina inhibe la liberación de la TSH y lo propio ocurre con los corticoides y la dopamina. En cambio, TRH estimula la liberación de la TSH. Una vez que se liberan las hormonas tiroideas, estas tienen un mecanismo de retroalimentación negativa, vía corta y vía larga, para la TSH y la TRH respectivamente. Algo más. Es importante recordar que las hormonas tiroideas se caracterizan por ser glándulas que tienen reserva de hormonas tiroideas. ¿Reserva para cuánto? Aproximadamente 4 semanas a 6 semanas. Vale decir que si, por ejemplo, hay una competitividad y bloqueo del NIS, yo no voy a tener ahora hipotiroidismo, sino en realidad en 3 o 4 semanas más. Lo propio ocurre en el hipertiroidismo. Cuando yo uso fármacos como propiltiroacil y metimazol, yo no voy a tener una disminución de la concentración de las hormonas tiroideas rápidamente, porque están ahí almacenadas. Debo esperar ese lapso de tiempo. Además de todo lo que hemos dicho del mecanismo de retroalimentación negativa en el NIS, hay una autorregulación tiroidea. Está relacionada con la concentración de yodo en el organismo. ¿Qué significa? Que si hay exceso de yodo en el organismo, el NIS no capta yoduro, ¿sí? Y al revés, si hay una disminución de la concentración de yoduro, este simporter o cotransportador empieza a concentrar mucho más rápidamente el yoduro. Recuerden esto cuando hablamos de Wolff-Chaikoff, ¿ya? Además, hay unos estimuladores tiroideos anormales. Uno de los más frecuentes es el anticuerpo contra la TSH, TSI, anti-TPO, antiperoxidasa tiroidea. Hablemos del primero. El anticuerpo estimulante del receptor contra la TSH actúa como tal. Estimula la síntesis de las hormonas tiroideas, produce una estimulación del crecimiento, del desarrollo y de la vascularidad de la glándula tiroidea. Sin embargo, la diferencia es que este anticuerpo tiene una vida media más prolongada. Por tanto, los efectos van a durar mucho más tiempo, produciendo con ello un cuadro de hipertiroidismo. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos están relacionados con los tirocitos, que aumentan la expresión de los receptores de la TSH, con el metabolismo del yoduro, con la síntesis de hormonas tiroideas y la secreción de hormonas tiroideas. Luego les vamos a comentar. ¿Cómo se metabolizan? Ya hemos comentado algo, ¿verdad? Se van a metabolizar a través de sulfatación, glucuronización a nivel hepático. Un porcentaje de esto se va a eliminar por vía biliar y estas van a ser liberadas a nivel intestinal y va a haber un proceso de reabsorción pequeño y se van a eliminar finalmente por heces. En relación al mecanismo de acción de las hormonas tiroideas, recordemos que son receptores que actúan a nivel intranuclear y requieren para su efecto una síntesis de proteínas a través de la síntesis de DNA. Y en relación al efecto, no existe un tejido que no, sobre el cual no actúen TRH o el receptor de la hormona tiroidea. Todos los procesos están relacionados con las hormonas tiroideas, el respirar, la producción de calor, el crecimiento, el desarrollo, la maduración de tejidos, el recambio celular, absolutamente todo. Y no solo están relacionados con la transcripción genética, sino que hay efectos no genómicos que lo vamos a comentar luego. En relación a los receptores TRH beta 1 y TRH alfa 2,
Hay 6 isoformas para la TRH alfa 1 y hay 4 para la TRH beta. Los más importantes indudablemente son TRH alfa 1. Bueno, TRH se relaciona alfa 1 con el desarrollo del cerebelo, el músculo esquelético, grasa parda, controla la función cardíaca y el desarrollo intestinal, vamos a ver luego eso. Y TRH beta 1, hígado, riñón y cerebro, hipotálamo, hipófisis para beta 2, oído interno y retina, y TR beta 3 se encuentra en el riñón y el pulmón. Las acciones farmacológicas están en todos los tejidos, pero vamos a recalcar algunos tejidos muy importantes en relación al efecto de las hormonas tiroideas. Y uno de ellos, sobre todo por la epidemiología, es el desarrollo del sistema nervioso central, vital e importante en los casos de hipotiroidismo congénito en relación a la premura del diagnóstico de un hipotiroidismo congénito, porque si esperamos más de 4 semanas podríamos tener lesiones irreversibles. Crecimiento de tejido, termorregulación, consumo de oxígeno, efectos cardiovasculares muy importantes, lo vamos a comentar enseguida, efectos metabólicos en cuanto a la síntesis de proteínas, de vitaminas, de ácidos grasos, de colesterol, de hidratos de carbono, eritropoyesis. Específicamente en el corazón, hay efectos no genómicos que no requieren una síntesis de los receptores de alfa y beta. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan de la bomba sodio-potasio ATPasa, verdad? La adenililciclasa. Pues este receptor calcio ATPasa va a estar incrementado en efecto no genómico. ¿Y qué va a producir? Una mayor contractibilidad por la concentración de calcio en el retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Y no solo eso, sino que hay una upregulation de los receptores beta, sobre todo a este nivel, pero en realidad en todos los receptores beta 2. Es lo que produce efecto inotrópico cronotrópico positivo. ¿Qué voy a tener entonces en el corazón? Hay un incremento tisular de la termogénesis, una disminución de la resistencia vascular periférica, por tanto me va a reducir el llenado efectivo y esa disminución del volumen de llenado efectivo me va a producir un efecto, si quieren, de compensación, un incremento de la reabsorción de sodio que me va a incrementar el volumen. Esto me produce un efecto cronotrópico y inotrópico positivo, lo que incrementa el gasto cardíaco. ¿Qué les quiero decir con esto? Que toda alteración en cuanto a la liberación de hormonas tiroideas va a repercutir en corazón, sea hipo o hipertiroidismo. En el caso del hipertiroidismo puede haber fibrilación auricular, puede haber taquicardia, en el caso de hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca, bradicardia, etcétera, etcétera. Efecto no genómico. Habíamos hablado del sistema nervioso central. A través del gen de la mielina básica o proteína básica de mielina, existe una mielinización. La vaina de mielina está relacionada con las hormonas tiroideas. Pero no solo eso, sino que el desarrollo en los primeros días, meses, hasta concretar todo el desarrollo completo que ocurre en años del sistema nervioso central, se relacionan con las hormonas tiroideas y sus receptores, sobre todo mediado por las selenoproteínas D3 y D2. No solo eso, sino la diferenciación de las neuronas y la migración a través de la... Ay, muchachos, hay aquí gente que está aún esperando y ahí vamos. Otro de los efectos es el efecto termocalórico de la piel. Está relacionado con la glándula hipófisis, el aumento de la actividad metabólica, la glándula suprarrenal, las glándulas sudoríparas, las arteriolas y el tejido muscular. En resumen, ya hemos hablado del corazón. En el tejido adiposo tiene un efecto catabólico, estimula la lipólisis. En el músculo también un efecto catabólico con desdoblamiento proteico. En el hueso el desarrollo metabólico, crecimiento y recambio óseo. Todos los días recambiamos tejido óseo. En el sistema nervioso central desarrollo. En el intestino aumenta la velocidad de la absorción de los carbohidratos. Puede haber aumento del peristaltismo y de la secreción con el hipertiroidismo, por ejemplo. Estimula la formación de los receptores de LDL, metabolismo del colesterol y el efecto calorígeno. T3 y T4. Ya, T3 es la hormona activa, T3 reversa es la inactiva
que está relacionado con algunos cuadros patológicos de hipotiroidismo, y T4 que se va a convertir en T3 por pérdida del anillo externo de yodo. ¿Qué vamos a recargar de las hormonas tiroideas? Lo que hemos dicho ya, una producción diaria de 75 microgramos con 25 de T3, una vida media de 7 días de la T4 y más o menos 0,75 a un día de la T3, una potencia biológica incrementada para T3, lógicamente, y una unión a las proteínas del 99.96% para la T4 y 99.6% para la T3. Nosotros tenemos existen dos presentaciones de hormonas tiroideas, levotiroxina y triotironina o liotironina. En nuestro medio únicamente hay levotiroxina, ¿sí? Levotiroxina tiene 3 presentaciones, parenteral, oral y en cápsulas líquidas, que me facilitan la absorción y el efecto un poco más rápido. En nuestro medio solamente tenemos en comprimidos, ¿ya? Comprimidos. Si quieren ustedes, la molécula original es Eutirox y hay genéricos como levotiroxina. ¿Qué presentaciones tengo de Eutirox? 25, 50, 75, 100, 112.5, 88 y 150. ¿Sí? O sea que podemos dosificar las dosis muy requeridas, así cabalitas, si quieren ustedes, para cada paciente. Sus efectos se van a demorar porque necesitan síntesis de DNA y síntesis de proteínas, ¿verdad? Entonces, más o menos tiene una vida media de 6 días y hay que esperar 9 días para valorar la respuesta. Estamos hablando de la frecuencia cardíaca y todos los efectos, digamos, en ese paciente hipotiroideo que tiene una bradicardia de 50. En relación a la farmacocinética, hay que recordar al paciente que estos se deben administrar en estómago vacío, vale decir, en ayunas. Necesito un tiempo de aproximadamente 30 a 45 minutos para que pueda absorberse. Después de aquello tendrá o podrá el paciente desayunar o almorzar. Siempre se debe administrar a la misma hora, ¿ya? A la misma hora, en la mañana, en ayunas. Un promedio de un 50 a 80% en el mejor de los casos se absorbe, ¿ya? El metabolismo, ya lo hemos dicho, es hepático y está indicado como terapia de reemplazo en el hipotiroidismo y también como supresión de la TSH. ¿En qué caso sería bueno suprimir a la TSH? Hemos dicho que se relaciona con el crecimiento y desarrollo del tejido tiroideo y la vascularidad. Entonces, es vital e importante en los tumores o cáncer de tiroides diferenciados, papilar y folicular específicamente. ¿Qué les quiero decir? Que de pronto, después de la resección, sea por yodo radioactivo o quirúrgica, puede haber un pequeño tejido ectópico que nosotros valoramos que no exista porque hacemos una gamografía del cuerpo entero. Sin embargo, por seguridad, por lo menos los primeros 5 años, suprimimos completamente a la TSH y utilizamos dosis altas, mucho más altas que 1.6 microgramos por kilogramo de peso, para suprimir a la TSH. ¿Sí? Esa es la otra indicación aparte del hipotiroidismo. ¿Qué precauciones hay que tener? La primera precaución es pacientes con angina o antecedentes de infarto agudo de miocardio o arritmias cardíacas. La triotironina, que va a ser la hormona activa, es cardiotóxica. Por tanto, puede desencadenar cuadros de angina o los focos ectópicos del paciente, es lo más frecuente. Por aquello, los pacientes añosos con angina no reciben dosis plenas, sino dosis más bajas. Otro cuadro que hay que tomar en cuenta es la insuficiencia suprarrenal. Si nosotros tenemos el antecedente de la insuficiencia suprarrenal, es imperativo corregir esta insuficiencia con corticoides para secundariamente tratar el hipotiroidismo. Lo contrario significaría empeorar el cuadro de insuficiencia suprarrenal hasta un cuadro agudo. En la diabetes también, porque hay una respuesta exagerada, y en el mixedema, lo propio. Está contraindicado en un infarto reciente, en una insuficiencia suprarrenal no corregida y en, lógicamente, hipertiroidismo. Los controles de TSH y de T4, que vamos a comentarlos luego, deben ser periódicos, alrededor de 4 semanas, en algunos casos necesarios 6 semanas. Vamos a dosificar de acuerdo a ello. Triotironina en nuestro medio no existe, ¿ya? Pero
fuera puede haber, Félix Cadima, apaga tu micrófono. Puede haber por vía parenteral para los casos de mixedema y también puede existir en comprimidos. Por vía endovenosa, entonces, únicamente para el mixedema o coma mixedematoso. En relación a la farmacocinética, está relacionado con la depuración metabólica. La dosis se incrementará en el hipotiroidismo y se incrementará en el hipertiroidismo y se reducirá en el hipotiroidismo. Lo propio con los inductores enzimáticos van a metabolizar. ¿De cuáles estoy hablando? A ver, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, y la unión a la globulina fijadora de tiroxina que ya hemos comentado previamente. ¿Alguna duda hasta acá? Félix Cadima, apaga tu micrófono. Gracias. Ok. Hemos analizado un poquito las hormonas tiroideas, ahora vamos a analizar a los fármacos antitiroideos. Después vamos a ver la clínica en relación al uso de cada uno de los fármacos. Dentro de la farmacología de los antitiroideos, vital e importante las tioamidas, son los fármacos de primera línea. Recién entran. Y Zambrana, apaga tu micrófono. Muchachos, para la próxima clase, por favor, ingresen puntuales y todos ingresen con su micrófono apagado. Tenemos N cantidad de gente que está ahí. Y no queremos un meme que nos escuchen algunas cosas. Bueno, inhibidores de los aniones, yoduros, medios de contraste iodados, yodo radioactivo y como tratamiento coadyuvante bloqueantes beta. Ya lo hemos dicho, pero lo vamos a recalcar. El NIS o el Synporter sodio-yodo puede ser bloqueado de manera competitiva por aniones, perclorato, pertecnetato y tiocianato. ¿Qué es lo que bloquean? Únicamente el ingreso de yoduro, ¿sí? La concentración de yoduro. Peroxidasa tiroidea, ¿qué bloquea? ¿Con qué se relaciona la peroxidasa tiroidea? Con la organificación del yodo. Organificación y el acoplamiento, ¿ya? Va a ser bloqueada por tioamidas y yoduros. Entonces, cuando yo diga propiltiuracilo y metimazol, pues lo que va a hacer es, a través del bloqueo irreversible de la peroxidasa tiroidea, bloquear la organificación y el acoplamiento. Si yo hablo de pertecnetato, pues bloquea el ingreso de yoduro. La tiroglobulina está concentrada monoyodio T3 y T4, ¿ya? Los yoduros pueden bloquear la proteólisis. Y la conversión de T4 en T3, esa pérdida del anillo externo, puede ser bloqueado en primer lugar por corticoides, beta bloqueantes a dosis alta como el propranolol por encima de 160, hipodato y amiodarona. Sin embargo, la amiodarona puede producir las dos cosas, actuar acá o puede actuar aquí. Lo vamos a comentar luego. Vamos entonces con las tioamidas. El mecanismo de acción está relacionado con la inhibición irreversible de la peroxidasa tiroidea. Por tanto, lo que me va a bloquear es el proceso de organificación y el acoplamiento de la monoyodo y la diyodo, ¿sí? A través, vuelvo a repetir, de la inhibición irreversible de la peroxidasa tiroidea. Metimazol y propiltiuracilo. Además, propiltiuracilo tiene un efecto inmunosupresor que de alguna manera ayudaría en la enfermedad autoinmunitaria desencadenante de hipertiroidismo, enfermedad de Graves o de Graves, Basedow, como quieran. ¿Sí? Además, propiltiuracilo inhibe, es la conversión de la T4 en T3. Muy bien. Entonces, inhibe irreversiblemente la peroxidasa tiroidea, interfiere con la incorporación de yodo en los residuos de tirosina de la tiroglobulina, la organificación y también con el acoplamiento. Hasta hace unos 5 años solo teníamos propiltiuracilo, ¿ya? Solo teníamos propiltiuracilo. Entonces debíamos administrar 2 tabletas cada 8 horas o 2 tabletas cada 6 horas, porque era la dosis inicial 300 o 450. Actualmente ya tenemos metimazol, que es más seguro, es mucho más potente si quieren y tiene una vida media más prolongada que el propiltiuracilo.
Sin embargo, propiltiuracilo tiene algunas características que nosotros debemos recordar siempre. La primera es que se une a las proteínas plasmáticas. Por tanto, en las primeras semanas, 12 primeras semanas de una mujer embarazada, sería adecuado usar mejor propiltiuracilo. Y posteriormente metimazol, por algunos efectos teratogénicos que ahora vamos a comentar. Tiene propiltiuracilo una biodisponibilidad de 50-80%, una vida media de 1.5 horas. Ambos se van a acumular a nivel de la glándula tiroides. El metimazol tiene una absorción completa, velocidad variable y una excreción lenta. En relación a la teratogenicidad, vamos a hablar de lo más frecuente. Hay aplasia de cutis congénita y puede haber alteración a nivel del cuero cabelludo. Dentro de las indicaciones, la primera indicación es todo cuadro de hipertiroidismo, ¿ya? Todo cuadro de hipertiroidismo. Con esto vamos a suprimir la liberación de T3 y T4 a largo plazo, tanto en niños como en adultos. Todos los cuadros de hipertiroidismo. Coadyuvante en relación a la radioterapia. Vamos a ver luego que el yodo 131 tiene una vida media de 5 a 7 horas y que por tanto recién me va a producir un efecto entre 4 a 6 semanas. Ese tiempo de espera hasta que hay una ablación por la radiación puede ser tratada por propiltiuracilo o metimazol. Otra indicación es el control del hipertiroidismo previo a la cirugía. Paciente con hipertiroidismo no puede entrar a la cirugía, tiene que estar eutiroideo para evitar una tormenta tiroidea por la manipulación del tejido. Lo usamos como terapia de base para los cuadros de hipertiroidismo y sobre todo la enfermedad de Graves Basedow o de Graves Basedow. Cuando la glándula es pequeña, es el único tratamiento que podemos utilizar y lo vamos a utilizar en promedio de 1 año a 1 año y medio. En ese tiempo va a remitir. El libro habla de una remisión a 2 años del 62%. Muy rara vez he utilizado 2 años, generalmente 1 año, 1 año y medio. Esa remisión puede durar 10, 20 o 30 años, ¿sí? Pero el paciente debe estar orientado en relación a que puede haber una recurrencia y la presentación de los mismos signos y síntomas y que en aquel supuesto debería acudir a la consulta. ¿Qué más en relación a las tiamidas? Cuando lo usamos como adyuvante o coadyuvante de la radioterapia, yo debo suspender 6 días antes de la administración del radioterapia. Recordemos entonces algunas particularidades, sobre todo del propiltiuracilo. Inhibe la conversión de la T4 en T3, propiltiuracilo. Tiene un efecto inmunosupresor, propiltiuracilo, que favorece su tratamiento en la enfermedad de Graves o de Graves-Basedow. Vida media corta, 3 a 4 administraciones por día. Unión a las proteínas en un 70-80%. Muy alta la unión a las proteínas, lo que permite utilizarlo en las primeras semanas de una mujer embarazada para evitar los efectos teratogénicos o embriotóxicos. Eliminación todos por vía hepática y renal. Carbimazol es aprobado por la EMEA europea, no así por la FDA americana, por tanto este fármaco no lo tenemos nosotros. ¿Qué más en relación a los efectos adversos? Recordar uno muy poco frecuente, pero que puede ser cruzada con las 3 tiamidas. Agranulocitosis. Si propiltiuracilo me produce agranulocitosis, no puedo utilizar ni metimazol ni carbimazol. ¿Sí? Más hepatotóxico propiltiuracilo que el resto. Y todos me producen un cuadro de lupus-like. ¿Qué significa eso? Es un lupus medicamentoso que puede ser reversible. El paciente empieza a tener artralgias, eritema facial, etcétera, etcétera. Y puede existir también de manera, digamos que frecuente, rash. Sobre todo al inicio, con el uso prolongado va desapareciendo. En los casos leves. Algo más que nos estábamos olvidando. Muy poco frecuente, pero tomar en cuenta que en algunos casos puede haber una vasculitis tipo ANCA, sobre todo con el propiltiuracilo y alopecia. Metimazol viene en comprimidos
nosotros tenemos solamente de 20 acá, pero afuera hay de 10 miligramos. Acá nosotros solamente tenemos de 20 y la dosis inicial va desde 5, 10 y la máxima 40, ¿ya? 40 miligramos. No vale la pena usar 3 tabletas de metimazol porque estamos superando la dosis completa o más alta del metimazol. Generalmente utilizamos 2 tabletas por día, ¿ya? Y la mayor parte de las veces utilizamos solo una. ¿En cuánto tiempo va a tener alivio de sus síntomas? Aproximadamente en 2 meses, ¿sí? En 2 meses. Propiltiuracilo, 50 miligramos, 2 tabletas cada 8 horas para formar 300 o 2 tabletas cada 6 horas para 400. En la lactancia se prefiere el metimazol. Inhibidores de los aniones, perclorato, pertecnetato, tiocianato y fluoroborato son los que van a actuar por competitividad en el importer sodio-yodo, bloqueando la captación de los ioduros. Perclorato de potasio se ha utilizado alguna vez. Sin embargo, su uso por tiempo prolongado induce un cuadro de hipertiroidismo. Es el fenómeno de Wolff-Chaikoff. Perclorato va a ser 10 veces más activo que el tiocianato, entonces tiempo corto de uso porque ya sabemos que puede producir hipertiroidismo. Puede relacionarse también con aplasia medular. Se ha utilizado perclorato entonces de 750 miligramos día en el tratamiento de la enfermedad de Graves o de Graves-Pascal. El litio también puede actuar por competitividad inhibiendo la liberación de T4. Ninguno de esos fármacos se utiliza. Sin embargo, hay que conocerlos. Lo propio ocurre con el yodo o yoduro. En realidad lo que hacemos es utilizar concentraciones altas de yodo o de yoduro para producir el efecto de Wolff-Chaikoff o el efecto de retroalimentación negativa. Yo dispongo de alta concentración de yodo, bloqueo el NIS y no hay el transporte del yoduro. Esa es la base del uso de estos fármacos. Lógicamente, induce una retroalimentación negativa también secundariamente sobre la TSH. Entonces, no solo que no formo hormonas tiroideas, sino que disminuyo la vascularidad y el tamaño de la glándula. Esto puede ser aprovechado o era aprovechado antes siquiera, porque actualmente no se utiliza mucho como preparación para la cirugía de tiroides. En los casos en los que hay glándulas bocios muy grandes, para facilitar el trabajo del cirujano, si quieren que sangre menos, que se manipule menos, antes se utilizaba esto, yoduro de potasio o Lugol. Actualmente ya no está indicado. El efecto se observa de manera rápida, pero por no llenar reservas se debe utilizar por un máximo de 10 a 15 días. En el caso de las preparaciones prequirúrgicas se utiliza una semana, un corto periodo de tiempo. ¿Cuáles son las indicaciones entonces del yodo o yoduro? Uno, en pacientes con hipertiroidismo como preparación para la cirugía, ¿sí? Prequirúrgico. 2, en la tormenta tiroidea. A ver, vamos a imaginarnos un paciente con tormenta tiroidea. No es un cuadro banal de hipertiroidismo, donde hay un poco de palpitaciones, un poquito de temblor o un poco de intolerancia al calor. La tormenta tiroidea o crisis tirotóxica se caracteriza por fiebre sostenida, ¿ya? Pérdida de peso, fibrilación, arritmias cardíacas. Entonces, es un cuadro que compromete la vida del paciente. Yo no tengo tiempo para esperar, porque recuerdo que la hormona tiroidea es una glándula con gran reserva de hormonas. Entonces, preciso un fármaco que actúe rápido. ¿Cuáles serían los fármacos que actúen de manera inmediata? La captación de yoduro, pues no, pero la inhibición de la conversión de la T4 en T3 puede ser. Y también la inhibición de la proteólisis, de la ruptura de los lisosomas de la tiroglobulina y la liberación. Entonces, estos fármacos cumplen con ese requisito de inhibir la proteólisis y la liberación de las hormonas. Otra de las indicaciones
menos frecuentes, digamos, es la protección de la glándula tiroides contra la administración o precipitación de yodo radioactivo después de un accidente nuclear. Lo que ocurre es la retroalimentación negativa y inhibe la captación y la organificación de yodo. Wolff-Chaikoff. ¿Cuánto es la dosis de glucol? 3 a 5 gotas 3 veces al día. Y de la solución saturada de yoduro de potasio, 1 a 3 gotas 3 veces al día. De los efectos adversos, ¿cuál es el efecto adverso más frecuente? A nivel de las glándulas puede haber hipertrofia, ¿ya? Inflamación de la parótida, sobre todo puede ser inflamación de las amígdalas o de la faringe y laringe. El sabor metálico que se siente, un yodismo leve que da lugar a un cuadro similar al resfrío y una irritación gástrica con una diarrea que a veces puede ser sanguinolenta. Hasta ahora solo hemos visto como fármaco efectivo a las tiamidas, ¿ya? Solo con tiamidas puedo tratar todo. No voy a usar ni yoduros, ni perclorato, pertecnetato, ni tiocianato. En relación a la sustancia de contraste iodados, lo primero que debo recordar es que ellos tienen yodo y no son fármacos aprobados por la FDA. No son fármacos que se usen de manera cotidiana o diaria. Se pueden administrar por vía oral como hipodato o ácido iopanoico o por vía endovenosa. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por qué los uso? Inhiben la conversión de T4 en T3, por tanto, tienen un efecto rápido, inmediato en la tormenta tiroidea o en aquel paciente que ha presentado una agranulocitosis severa y su vida se ha visto comprometida. En ese paciente jamás voy a volver a usar ni propiltiuracilo, ni metimazol, y en Europa ni carbimazol, que es el metabolito activo. ¿Cuándo lo usamos entonces? Nunca. Nunca, salvo estas indicaciones. ¿Ya? Sin embargo, recuerden, el efecto de la sustancia de contraste iodado lo que hacen es inhibir la conversión de la T4 en T3. Yodo radioactivo. ¿Qué sabemos del yodo radioactivo? Dos tipos de yodo radioactivo. Yodo 126 y yodo 131. El 126 lo utilizamos como sustancia de contraste, como método de diagnóstico. Y el yodo 131 produce dos radiaciones, gamma y beta. El uso va a ser exclusivamente de la radiación beta. Esta es la que me va a producir la ablación glandular. La vida media en general es de 5 días. Hay algunos libros que ustedes van a ver que dice que son 7 días. Igual. Si recordamos, entonces, la vida media nos sirve para multiplicar por 4 y saber que en 4 vidas medias va a obtener un equilibrio estable y recién va a empezar a producir su efecto. ¿Sí? 7 por 4, 28, o sea, un mes. Entonces voy a tener un efecto después de ello, 6 a 18, a 12 semanas en promedio. Y mientras tanto, ¿qué hago con este paciente hipertiroideo? Propiltiuracilo o metimazol. Las indicaciones. Está, si quieren, programada una tiroidectomía subtotal, pero para que sea subtotal y no total, yo debo tener una gran experiencia en cuanto a medir la glándula tiroidea. De pronto me apoyaré con una ecografía y hacer mi cálculo, ¿ya? Hacer mi cálculo por kilogramo de peso. Oscila entre 8 a hasta 15 milicuris. ¿Sí? Milicuris. Idealmente se prefiere usarlo en mayores de 30 años, aunque durante estos 70 años de uso no se ha observado ninguna alteración en las células germinales. Preocupa más la de la mujer, ¿verdad? Porque la del varón va intercambiándose cierto tiempo, pero nosotros nacemos y morimos con las células germinales mismas. No mismas, sino expuestas al mismo tiempo que la edad. Ok. Utilizada también para diagnosticar enfermedades tiroideas, en este caso por la radiación gamma. La ablación glandular en 6 a 18 semanas y está contraindicado por razones obvias en el embarazo. Sucede que nosotros
tendríamos a través de la circulación, un efecto en el producto. Después de las 12 semanas está formado y podríamos producir una ablación glandular. También está contraindicado en la lactancia. De hecho, vienen tabletas o en líquidos, en polvo, que se prepara con un jugo, digámoslo así. Se prefiere aislar al paciente. ¿Ya? Aislar al paciente, no debe estar en contacto con niños. Hay una serie de pasos que debe seguir. Aunque la radiación tiene una penetración moderada, es imperativo cuidar esto. Bien, recordando entonces, vida media de 5 días y tiene una radiación por rayos gamma y beta. Las que me van a ser útiles son las beta. Estas me van a producir ablación y tiene un grado de penetración de 400 a 200 micrómetros. Y los gamma pasan a través del tejido para cuantificación o para diagnóstico. Los bloqueantes beta se usan como tratamiento coadyuvante. ¿Cómo así? Recordemos, después lo vamos a hacer, pero igual nos sirve ahora recordar los efectos de la hormona tiroidea. Recuerden siempre que hay dos tipos de efectos. Unos netamente relacionados con las hormonas tiroideas. Si recuerdo todos los efectos fisiológicos, entonces tenemos una exageración de ese efecto. Vamos. ¿Qué es lo que voy a tener? Una mayor producción de calor. Por tanto, va a haber intolerancia al calor, metabolismo acelerado, catabolismo y pérdida de peso. Puede haber diarrea, puede haber labilidad emocional. Todo esto está relacionado con T3, ¿ya? T3. Pero también recordamos los efectos no genómicos, sobre todo relacionados con la upregulation de los receptores beta. Y entonces tengo efectos no relacionados con las hormonas tiroideas, taquicardia, fibrilación auricular. ¿Qué más? Temblor. Aquí tengo beta 2 en músculo esquelético. Entonces puede haber un temblor, una sensación de ansiedad. Esos son los efectos que yo voy a aliviar al paciente. Porque como la glándula tiroidea, la vuelvo a repetir, es una hormona de almacenamiento glandular, va a tardar alrededor de 4 a 6 semanas. ¿Sí? Sin embargo, si únicamente me limitaría a usar metronidazol, no va a tener alivio el paciente. ¿Sí? Entonces es bueno primero indicarle el efecto de los fármacos y siempre administrar un bloqueante beta. ¿Qué bloqueante beta? Pues va a depender de la patología que tenga. Idealmente, el propranolol, si tú además quieres inhibir la conversión de la T4 en T3 para tener un mejor efecto, a dosis alta, como con 160 miligramos día, es decir, 40 miligramos 4 veces al día, pueden inhibir a la 5-desiodinasa, 5-desiodinasa o 5-desiodasa. ¿Sí? Inhibe la pérdida del anillo externo de yodo, entonces, ¿sí? Si tuviese asma, ¿qué es lo que le doy? Pues le voy a dar un beta-1 selectivo. Atenolol, bisoprolol, ¿sí? Nebivolol. ¿Qué es lo que van a hacer? Únicamente van a disminuir los efectos de hiperactividad adrenérgica, pero no van a inhibir la conversión de la T4 en T3. Eso propranolol a dosis alta. A favor tengo, como ustedes ya saben muy bien, que el atenolol tiene una vida media prolongada y que se va a usar nada más una sola vez al día. La dosis dependerá de la sintomatología que tenga mi paciente. Es bueno controlar la frecuencia cardíaca porque es el indicador preciso para ver el efecto de los beta bloqueantes. Si a las 3 semanas la frecuencia cardíaca de esa paciente está en 110, no, pues es que tu dosis o de propranolol o de atenolol es baja. Entonces, hay que incrementarla. Si no puede de manera alguna recibir beta bloqueantes, digamos que porque tiene insuficiencia cardíaca, una opción no tan segura porque también pueden actuar sobre los receptores de los canales de calcio que se encuentran en el corazón, es el diltiazem. Entonces, bloqueante los canales de calcio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos con la farmacología clínica. Entonces, lo que vamos a hacer es ver las características del paciente
y prescribir los fármacos de los cuales hemos hablado ahora. Empecemos con el hipotiroidismo. Nosotros recordamos que la terapia de reemplazo está basada en T4, siempre en T4. ¿Por qué? Porque tiene una vida media de 7 días, porque se lo puede administrar una sola vez al día. Pero existen algunas excepciones que son muy poco frecuentes. ¿Cuál? Dishormonogénesis, una alteración genética predeterminada de la inhibición de la conversión a través de la 5-desdioinasa de la T4 en T3. Pues me voy a dar cuenta porque pese a tener dosis altas de T4, esta paciente hipotiroidea no está controlada. Entonces, esa sería la única indicación. En nuestro medio no existe, pero para afuera sí. ¿Qué debemos recordar de la T3? Que es cardiotóxica, ¿sí? Que hay que tener mucho cuidado con la T3, aparte de darle 2 veces al día o 3 en los pacientes añosos. El cretinismo es una deficiencia de yodo desde el momento del nacimiento, que puede ser relacionado con la agénesis o ectopía de la glándula tiroides o está relacionado con una deficiencia de yodo endémico en la mamá, ¿sí? Un hipotiroidismo en la mamá en las primeras semanas de la concepción, que van a alterar la génesis de la hormona tiroidea, de la glándula tiroidea del producto. Si nosotros recordamos lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, es imperativo diagnosticar en el momento del nacimiento un hipotiroidismo congénito. En nuestro medio tenemos un programa del ministerio que toma una gota, ustedes lo han debido ver en los hospitales, del talón del bebé, del recién nacido, para analizar únicamente la TSH. Solamente que eso existe no en todos los centros de salud. ¿Cómo se afecta? Vean ustedes estas facies. ¿Qué les llama la atención de las facies? Vean esos ojos que parecen chinitos. Se deben al acúmulo de mucopolisacáridos, un edema facial. Si ven, tiene macroglosia y la osteosíntesis y el desarrollo de los huesos está alterado. Hay deformidad, porque el efecto de los osteoclastos está reducido. Y no solo eso, sino que existe todos los días un recambio de hueso. Si nosotros vamos al gimnasio, digamos, y utilizamos peso alto, pues va a haber un recambio del hueso en relación a la cinética de la fuerza que estamos utilizando. Lo propio ocurre en este recién nacido y su desarrollo, por supuesto que va a estar alterado. Este debe ser un niño de unos 4 o 5 años. ¿Qué más? Hernia umbilical. Ahora, veamos esto es un dibujo. Intentemos nosotros calcular la edad de parece un bebé. Si ven ustedes, la proporción de los bracitos está alterada en relación al tórax, ¿sí? Ven los ojos chinitos y ven la naricita como en silla de montar, como respingada, ¿verdad? Hasta parecen hermanitos, ¿no? Aunque use pañal, este niño tiene 2 años y medio, y si vemos su radiografía, las fontanelas no están cerradas y el desarrollo de los cartílagos a nivel carpal no está relacionada con la edad del paciente. No sirve de mucho, o sirve poco si quieren, tratar a este paciente, porque probablemente a nivel del sistema nervioso central ya tenga un daño irreversible, tanto en la génesis como el desarrollo de las neuronas. Y este es uno de mis pacientes que acudió a los 60 años porque se sentía cansado, tenía fatiga, le faltaba el aire, refería él. Entonces, ya en el momento en que entra el paciente, vemos las facies y sabemos lo que tiene, ¿ya? Le pedimos una radiografía porque obviamente podía haber o cardiomegalia o, como en este caso, derrame pericárdico. Entonces analicemos otra vez la facies. Lo que tiene es un edema facial, mixedema facial, y los ojos así chinitos es por el edema. ¿Qué más? Hernia umbilical, una piel extremadamente seca, gruesa, y si no tuviera este derrame pericárdico, no vale la pena a esta edad darle hormonas tiroideas. ¿Por qué?
porque no le va a ayudar al desarrollo del sistema nervioso central. No le va a ayudar en el desarrollo de los huesos y ya tiene un déficit de talla. Este paciente medía, no me acuerdo si eran 100 o 110, pero únicamente por este derrame pericárdico es que hemos dado dosis bajitas. De hecho, a esta edad, las hormonas tiroideas o el hipotiroidismo que tiene es un efecto cardioprotector. Pero utilizamos dosis bajas para resolver este derrame pericárdico. No necesita más nada. Y nada, y listo, resolvimos y nada. Ven ustedes, si ven esta carita, si ven esta carita, o esta, todos tienen la misma. Entonces, es imperativo diagnosticar de manera precoz con una medición de la TSH en el momento de nacer el hipotiroidismo congénito para evitar los daños irreversibles. Hipotiroidismo. Aparte de la fase mixedematosa, hay algunos detalles que debemos analizar. Todo el proceso de crecimiento, desarrollo, producción de calor, función, metabolismo, síntesis, metabolismo de vitaminas, colesterol, está alterado. Pero hay algunos signos y síntomas típicos. Primero, sordera. El paciente tiene hipoacusia. Segundo, resequedad a nivel de los codos. Eso es lo que habitualmente lleva al paciente. En estos pacientes de la tercera edad, los cambios de estación, el invierno puede desencadenar los signos y síntomas, un proceso infeccioso. Característico es la caída de la cola de las cejas, resequedad a nivel de los codos. Y bueno, vemos lo mismo en este paciente, un derrame pericárdico, esta imagen de la copa de champán es mucho más característica que en el otro caso. Y este paciente se resuelve en 4 meses. El mío es promedio de 3 meses, ¿no? Entonces no necesitas hacer un diagnóstico, pensar, hacer un tratamiento invasivo, biopsia, ver el antecedente y resolver las hormonas. Tiroideas las van a resolver. Estos son algunos de mis pacientes. Esa es la fase, muchachos. Típicamente mixedema, acúmulo de mucopolisacáridos en esa fase. Yo tenía un paciente que, tenemos tiempo para comentar, que ingresa al consultorio y yo lo vi con una marcha cerebelosa, ¿ya? Y apenas puede sentarse y, ¿qué molestias tiene? Y el paciente se pone a llorar. Dice, no sé, doctora, me han botado de mi trabajo porque me dicen que soy borracho, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Y entonces lo veo la fases, la lentitud, la marcha cerebelosa y ya está. En 4 meses lo hemos controlado, volvió a su trabajo, se restituyó y ya no venía a su control, era el médico que a veces se dosificaba. Pero la fases es típica, fases mixedematosa y este caso espectacular que también vimos en los hospitales grandes se ve de todo. Esta paciente sí tenía un hipotiroidismo, ¿ya? Ven ustedes la caída de la cola de las cejas, una fases mixedematosa, no tan marcada como en este caso, pero además indagando en esta paciente porque él ingresó por un shock hipovolémico, ¿ya? Un shock hipovolémico, tenía una presión de 30-0, estaba inconsciente y la empezamos a estudiar. Tenía una TSH no elevada, sino baja, lo que nos guiaba a un hipotiroidismo secundario, ¿sí? Alteración hidroelectrolítica, además tenía algo de hipoglucemia y la empezamos a estudiar. Me dirigía a adenohipófisis, entonces pedimos una tomografía, pedimos TSH, pedimos ACTH, pedimos todo lo que era función de hipófisis. Hicimos una historia completa y lo que caracterizaba, hablando con la hija y con ella, es que esta señora tuvo un parto muy laborioso y con mucho sangrado. Después del parto no pudo dar de lactar a su bebé y tuvo amenorreas y pérdida de vello axilar y pubiano. Entonces llegamos a un diagnóstico de síndrome de Sheehan. Ahora que lleguen ustedes a la casa, lean un poquito. Un síndrome de Sheehan que lo hemos presentado en una revista, un caso espectacular. Entonces tenemos un hipotiroidismo primario y un hipotiroidismo secundario. Igual, bocio difuso, hay 2 maneras
de hacer el examen clínico de cuello de tiroides por delante o por detrás. Me gusta de esta manera ubicar la glándula tiroidea. Normalmente no palpas la glándula tiroidea. La posición de los dedos es para ver si es un bocio difuso o hay algunos nódulos. Puedes medir, hacer tu cálculo en cuanto a gramos. No solo los adultos, sino los niños pueden tener hipotiroidismo, como en el caso de esta niña. Aquí hay que tener mucho cuidado con la edad del paciente y evitar el cierre temprano de los cartílagos de crecimiento. Por tanto, la dosis siempre va a ser menor al requerimiento completo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero voy a sospechar por la clínica de un hipotiroidismo y vamos a pedir hormonas tiroideas. ¿Qué voy a pedir? TSH, si estamos en el seguro, si no estamos en el seguro, TSH ultrasensible, que me da una mejor evaluación. Siempre pedimos T4 libre, ¿ya? T4 libre, más si está la mujer embarazada. Y puedes o no pedir una T3, sobre todo para la evolución del tratamiento. El hipotiroidismo subclínico va a ser aquel en el que la TSH esté elevada, normal es de 0,4 hasta 4, ¿ya? Va a estar elevada 5, 6, 7, pero con una T4 y T3 normales. El paciente probablemente no tenga ningún síntoma. A eso se llama hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo francoprimario se caracteriza por una TSH elevada y una T3 y T4 bajas. En cambio, el secundario tiene una TSH baja y una T3 y T4 bajas. ¿Qué hago en el subclínico? Mientras no tengas un 10 de TSH, no vas a tratarlo. Sin embargo, si la TSH está elevada por más de 10, aunque T3 y T4 estén normales, ese paciente necesita tratamiento. Tarde o temprano va a repercutir sobre el corazón el efecto de la TSH y va a producir pues bocio, ¿no? Crecimiento y desarrollo de la glándula tiroides. En relación a los signos y síntomas, todo lo que sea deficiencia de la transcripción genética y síntesis de proteína en todos los tejidos, hasta el efecto de la mitocondria depende de D3. ¿Qué voy a tener? Vamos con los signos y síntomas más manifiestos. Lo que encontramos con más frecuencia es bradicardia, intolerancia al frío, ¿ya? Intolerancia al frío, piel seca, una piel amarillenta. Esta piel es amarillenta por el acúmulo de beta-carotenos y por el acúmulo de colesterol, ¿ya? Hay caída de cabello, hay engrosamiento a nivel del codo, de la piel, puede haber fatiga, ganancia de peso. En relación a la ganancia de peso, es importante que quede claro que el incremento de peso por retención de líquidos, agua, mucopolisacáridos, no va más allá de 3 kilogramos. Entonces, cuando yo veo a algunos profesionales pedir TSH T4 obesos de 140 kilos y 120, pensando que eso es secundario al hipotiroidismo, es un absurdo gigante, ¿ya? Tengamos en mente entonces que la ganancia de peso es de 3.5 kilogramos de peso. Ronquera en algunos casos, bocio en qué casos, en el crecimiento de TSH, por ejemplo. Pero si fuera una tiroiditis de Hashimoto donde el efecto es formación de anticuerpos, desaparece la glándula tiroides y ahí no va a haber bocio, ¿sí? Pero va a haber un hipotiroidismo. Quizás podría al inicio tener un bocio. No todos tienen bocio entonces. Mixedema, peor, mixedema pocas veces, quizás un mixedema facial únicamente. Pero este mixedema puede llevar en algunos casos a acúmulo de mucopolisacáridos también, a nivel del epitelio intestinal, por tanto la absorción está alterada. Y en esos casos se duplica un poco la dosis de la levotiroxina o se prefiere administrar por vía parenteral. Hay al examen físico un retardo en la fase de relajación de los reflejos, sobre todo el patelar. Puede haber ataxia, ¿sí? Constipación, estreñimiento, alteración mental y de la memoria, disminución de la concentración, disminución de la atención,
Depresión porque el efecto a nivel del sistema nervioso central es un efecto de reducción de la serotonina. ¿Ya? Puede haber irregularidades menstruales, sangrados abundantes, es lo característico, que dura 6 días. Puede haber infertilidad, mialgias, hiperlipidemias. Se va a traducir a nivel de corazón de una disminución del gasto cardíaco, de la fuerza de la contracción. Hay una vasoconstricción periférica y una cardiomegalia. ¿Ya? Puede haber derrame pericárdico, derrame pleural a nivel respiratorio. Y no solo eso, el acúmulo de CO2 es el factor de estimulación para la respiración automática. En estos pacientes, sobre todo en el coma mixedematoso, puede haber acidosis, porque ese estímulo de CO2 está deprimido. ¿Sí? Y el paciente puede tener una concentración de oxígeno muy baja, pero igual tener una disminución del estímulo. En el aparato digestivo, macroglosia. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay macroglosia? Le pedimos al paciente que saque la lengua y en los laterales tenemos la marcación de la huella de los dientes. Acúmulo de mucopolisacáridos también. Hinchazón y palidez de las encías. Puede haber mala absorción, disminución del peristaltismo y constipación. En el riñón, unas pequeñas alteraciones de disminución del filtrado glomerular, disminución de la capacidad de concentrar la orina. En la sangre puede haber los 3 tipos de anemia. Los 3 tipos de anemia. ¿Cómo así? Por deficiencia de hierro puede haber una anemia normocítica, normocrómica, una anemia macrocítica por déficit de ácido fólico, de la absorción de ácido fólico, perdón, anemia normocítica, normocrómica, anemia microcítica, microcrómica por deficiencia de hierro y una macrocítica por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. Los 3 tipos. No es imperativo solo encontrar una anemia microcítica hipocrómica. En el sistema nervioso muscular, una ataxia de tipo cerebeloso, falta de concentración, lentitud de las funciones intelectuales, incluida el habla, disminución de la libido, falta de concentración y memoria, somnolencia, ceguera nocturna porque hay una alteración en los bastones. Sordera, neuropatía periférica, síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay hipoestesia. Justo en el área que inerva el nervio mediano. Retraso del periodo de relajación, ya lo hemos dicho, a nivel endocrino hay una hipertrofia de las células tirotropas hipoficiarias, puede haber una hiperprolactinemia. Es una causa muy, muy frecuente de hiperprolactinemia, el hipotiroidismo. Esta hiperprolactinemia lo que va a desarrollar es en los casos con concentraciones altas de prolactina, galactorrea, y en los casos leves, una disminución de la FSH y LH. Por tanto, varón y mujer pueden tener esterilidad. ¿Ya? Ciclos anovulatorios, amenorrea, disminución de la libido, lo propio en el varón. En el metabolismo, aumento de peso, aumento de la lipemia, incremento de la densidad ósea. En los estados terminales, coma mixedematoso. Hay una facies y piel mixedematosa, bradicardia, hipotermia, hipoventilación alveolar, obnubilación y acidosis metabólica o coma. Muy bien, quedamos acá. Termino el jueves, mañana no voy a pasar clases. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Doctora, en relación al caso del bebito, dijo que no era, o sea, era como que ya no era muy útil el hecho de tratar. No, por supuesto que es útil. Por supuesto que es útil. Es necesario tratar a ese paciente. ¿Por qué? Porque está en crecimiento y desarrollo, pero lo que no vas a evitar es que tenga la secuela. Porque ha pasado años, 2 años, 3 años, en ese caso no era un bebé, era de 2 años y medio. En ese caso, el desarrollo ya está alterado. Ustedes saben que a los 3 años terminamos de desarrollar. Entonces, no puedes hacer nada en relación a la lesión irreversible del sistema nervioso central. Pero lógicamente necesitas tratar el crecimiento y desarrollo del tejido óseo,
todos los afectos y lo necesitas tratar. Te decía que no es necesario tratar en ese paciente con cretinismo a esa edad, porque se considera ya un factor de riesgo estimular a nivel de corazón la fuerza, la contracción, la frecuencia cardíaca. Imagínate cuánto tenía colesterol de 480 ese paciente, entonces no. Aumentamos el riesgo a nivel de corazón, ¿ya? Pero sí lo tratamos con dosis bajas para tratar el edema pericárdico, ¿ya? El edema pericárdico. Pero cuando me refiero a que no vale la pena tratar, me refiero a la síntesis de nuevo de los tejidos óseos, y ese paciente ya tiene secuelas irreversibles, ¿sí? Secuelas irreversibles. Pero el primero va a crecer, se va a desarrollar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta?